Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Families Church, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Muchas gracias, hermana. Ok, ¿ya están listos? Bueno, antes de empezar, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes se ha hecho una prueba de ADN. Sí, sí, por favor levanten, bueno, pongan ahí una manita en sus chats o algo, alguna señal de vida. Personalmente no. Ok, Tampoco, ni yo tampoco. y bueno, parece que no. ¿Por qué? Bueno, si alguno de ustedes quisiera compartir, ¿por qué no la han hecho? O sea, ¿cuál ha sido el motivo por el que no lo han hecho? Puede ser lo que Bueno, quieran, ¿eh? bueno, yo porque pues no ha sido necesario hacerla, o sea, no ha habido una necesidad y aparte pues no son tan baratas. Aquí en México no son tan baratas. Ok, sí. ¿Alguien más quisiera compartir? El costo también, coincido con lo que dice la hermana Blanca, como para nosotros es un valor importante. Entonces creo que eso también es lo que frena, ¿no? Ok, sí, estoy de acuerdo. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra razón? Tal cual, ok, sí. Muchas veces es el costo. Ok, bueno, entonces voy a empezar a compartir sobre esto. Eh, es cierto que el precio a veces es un detalle, aunque en realidad no es tan elevado como a veces pudiéramos pensar. Pero estoy de acuerdo de que a veces puede ser algo complicado. Ok, este... mm, espérame tantito. Espérenme, es que aquí me está pidiendo algo, espérenme. Mm, ok, ahí está. Ahora sí. Ok, bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca del ADN. Este es un tema que me gusta mucho. Ok, para empezar, ¿qué es el ADN? Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero lo vamos a repasar súper rapidísimo. Ok, el ADN es un término, es unas siglas que se refiere al ácido desoxirribonucleico. Perdón, es una palabra un poco complicada. Ok, y este tiene dos funciones biológicas. Una es que contiene las instrucciones para fabricar los componentes en una célula y también proporciona un medio para que este conjunto de instrucciones se transmita a la siguiente generación. ¿Ok? Entonces, son instrucciones que se van repitiendo de generación en generación. Hoy voy a hablar específicamente de un tipo de ADN que se llama ADN autosómico. En la clase pasada que hubo acerca del ADN, el hermano explicó un poquito acerca de otros tipos de ADN. En esta ocasión va a ser específicamente sobre el ADN autosómico.
Este ADN es el que contiene 22 pares de cromosomas. Son 22 pares de cromosomas que no son sexuales, es decir, hay uno más que es el que determina el sexo, pero estos 22 no. O sea, estos determinan muchas otras cosas, pero por eso es que dice que son 22 no sexuales. Se hereda de ambos progenitores. Es por eso que este ADN en específico se utiliza mucho en la investigación genealógica, porque se hereda de ambos padres. El ADN se hereda la mitad de un padre y la mitad del otro. Y esto ocurre en cada generación. Es decir, que nosotros vamos heredando en cada generación, va la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. En esta imagen se ve un poquito, un poco más gráfico a lo que me refiero. Entonces podemos ver aquí los ositos, ¿no? De los colores. Y en las siguientes generaciones se van como partiendo a la mitad de los colores. Entonces cuando llegan a los hijos ya es una revoltura de colores. ¿Okay? Eso es lo que pasa con nuestro ADN. Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano. Ok, en teoría así es, o sea, es como aparece aquí. Nosotros heredamos el 50% del ADN de cada padre, el 25% de los abuelos, el 12.5% de los bisabuelos y el 6.25% de los tatarabuelos. Le digo que es como en teoría, porque en realidad en la práctica no es tan exacto. Podríamos nosotros heredar, por ejemplo, un 48% de un padre y el 52% del otro, o puede ser un 45% o así, ¿no? O sea, puede variar un poquito, no es exactamente la mitad. Y aquí pasa algo muy importante que debemos tomar en cuenta, que se llama recombinación. Cuando el ADN de los padres se une, se revuelve y luego se separa. ¿Ok? Entonces a esto se le llama recombinación. Por eso dice que antes de que un cromosoma pase a la siguiente generación sufre una recombinación. Esta recombinación es un proceso biológico en el cual se rompen y reorganizan los segmentos del material genético del ADN, uniendo cadenas de distinto origen. O sea, se unen de diferente manera. Es por eso que nosotros, por ejemplo, nos parecemos a nuestros hermanos, pero no somos iguales. Porque la combinación que se hizo con cada uno de nosotros fue diferente. Entonces, cada uno heredamos un porcentaje diferente, tanto de nuestros padres como de nuestros abuelos, de bisabuelos, etc. A ver, ¿hay una pregunta, hermana Blanca? No, no es pregunta. No sé si sea solo yo, pero la escucho muy bajito. A ver. No sé si Sí, se sea oye bien. solamente yo, pero la escucho muy Sí, se bajito. escucha muy bajito. A ver, permíteme tantitito. Sí, se oye bien. ¿Sí? Díganme ustedes, ¿se escucha bien? Yo escucho bien, ¿eh? Yo también. Ok. Ahí de repente sí se escucha un poquito más fuerte. Subí un poquito el volumen, no sé si eso ayuda un poquito. ¿Se escucha mejor o lo escuchan igual? Igual nomás. Pues a lo mejor soy yo, porque yo sí la escucho bajito. Para mí perfecto. Sí, ok. También para mí está muy bien. No es su ¿es su bocina, hermana? ¿O sus audífonos? No sé qué esté usando. Ok, perdón. Ok, entonces así es como se va combinando el ADN en cada generación. Ahora, existen dos árboles, se podría decir, para cada uno de nosotros. Uno es nuestro árbol genealógico, que contiene a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no?
hacia atrás. Un árbol genético es el que incluye solamente a los antepasados que nos transmitieron su ADN. Es decir, es como una parte de nuestro árbol genealógico. Aquí es un ejemplo en el abanico que aparece aquí en la imagen. Es que nosotros podemos tener tener ADN de las personas que están en verde y los de blanco no tener ADN de ellos, o sea, no recibir ADN de ellos. Por lo que habíamos dicho acerca de la recombinación. En esas combinaciones el ADN se va perdiendo. Entonces es posible que algunas generaciones atrás ya no existan, nosotros ya no tengamos ADN de estas personas. ¿Okay? Es por eso que se dice aquí que es un subconjunto del árbol genealógico. O sea, no aparecen todos nuestros antepasados. Entonces, con esto es importante el saber que nuestros hermanos y nosotros, o sea, aun cuando somos hermanos, tenemos árboles genéticos diferentes. Como lo que habíamos dicho, como se recombina de diferente manera, entonces es posible que ellos tengan ADN de alguien que nosotros no tenemos, o que el porcentaje de ADN sea diferente. También los parientes genealógicos no siempre están genéticamente relacionados, que es lo que estaba aquí, que aparece aquí en la imagen. También, aun cuando hagamos nuestra investigación por medio del ADN, es necesario llevar a cabo una investigación tradicional, como la que conocemos de genealogía, para confirmar cómo estamos emparentados con estas coincidencias. Y también una coincidencia de ADN que está vinculada a un árbol genealógico no significa que sea exacto. O sea, es decir, nosotros sabemos, que hemos trabajado con nuestro árbol genealógico, que puede haber errores en un árbol genealógico. Entonces, puede ser que nuestro árbol genético no sea igual a un árbol genealógico. Y eso también hay que tomarlo muy en cuenta cuando estamos investigando todo esto. Por ahí había un comentario, una pregunta. Lo que dice, el tipo de sangre es diferente en ocasiones, sí. Y el color de piel entre hermanos, así es. Sí, por eso es de que a veces sí nos parecemos, a veces no nos parecemos tanto. Por eso, porque cada quien hereda porcentajes diferentes. Ok, la forma en la que se mide, se podría decir, el ADN es por medio de centimorgans. Esa es la unidad de medida. Y sirve para medir la cercanía entre dos personas que tienen parentesco. Es una estimación de la cantidad de ADN en común que se puede atribuir a un antepasado común reciente. Es decir, en pocas palabras, que entre más centimorgans tengamos en común, más cercano será nuestro parentesco. Ahorita vamos a ver más o menos la cantidad de centimorgans de las que hablamos. ¿Okay? Esta es una tabla. Es una parte de la tabla porque no está completa. Esta es todavía más grande. En donde nos explica justamente esto. Nos está diciendo que nosotros aquí aparece al centro, o sea yo. Y dice que comparto en centimorgans. Aquí no está apareciendo el porcentaje, sino la cantidad de centimorgans. Que puedo compartir con mis padres esta cantidad de centimorgans. Este 3485 es como solamente es una media, pero puede ser desde 2300 hasta el 3700, o sea, puede variar, como lo que habíamos dicho, de que pueda haber, a veces podemos tener porcentajes más grandes o más pequeños de ADN. Entonces, eso en nuestro abuelo, por ejemplo, es de 1754, y así. En un hermano es aproximadamente 2500. Entonces, de esta manera, cuando nosotros nos aparece la cantidad de centimorgans que compartimos, podemos saber cómo estamos relacionados. Esta tabla puede ayudar mucho. Es importante también saber que estos parentescos son estimados, no son así la regla. Pueden variar. En este caso, por ejemplo, dices, bueno, yo no tuve un hijo, entonces tiene que ser mi padre o mi madre, cuando compartimos esta cantidad de centimorgans.
pero en otros casos ya un poco más lejanos, puede ser que sea un primo, o puede ser un tío, o si podemos ver aquí, empiezan a variar los centimorgans. Y entonces, por ejemplo, aquí está entre 442 un medio primo y también un primo le llaman one remove, como, ay, no sé, en español es diferente la forma en la que lo manejamos. Pero bueno, es como un aproximado nada más para que nosotros podamos ir viendo más o menos qué parentesco podemos tener. Dígame, hermana. Leo dos comentarios, ¿sí? Sí. La hermana Rocío dice, hay que tener en cuenta que la figura paterna tiene cromosoma y por eso la herencia paterna es más fuerte y puede aparecer en generaciones posteriores. Y la hermana Elisa dice, ¿tiene que ver con el linaje también? Mis hijos, dice, unos son de Manasés y otros de Efraín. Ok, recordemos que este ADN del que estamos hablando es el ADN autosómico. Es que el que heredamos de nuestro padre y nuestra madre. Hay un ADN que nosotros heredamos exactamente de la línea de nuestra madre o de la línea de nuestro padre, en el caso de los varones. Pero esos son otros tipos de ADN que se encuentran en otras partes de la célula. Este en específico es juntos los dos, tanto nuestro padre como nuestra madre. Los dos. ¿Ok? Y en cuanto a los linajes, yo creo, bueno, esa es una creencia mía, que nosotros tenemos una revoltura de ADNs. O sea, es decir, que yo tengo, que todos tenemos ADN judío, todos tenemos ADN, o muchos de nosotros tenemos ADN judío, de José, de lo que sea. Pero las promesas que se nos han dado son muy específicas en cuanto a un linaje. Entonces es por eso es que es importante la bendición patriarcal en ese sentido. Sí, hermana Deni, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas tardes, hermanas. De hecho, el ADN es separado de los cromosomas. Todos comprenden un solo sujeto, pero los cromosomas, que es el Y y el X, definen el sexo del bebé más que la herencia. La herencia va directamente con los cromosomas. Y con relación a lo de si tiene que ver con el linaje, mi esposo es patriarca. Muchos años fui su ayudante. Y algo que aprendí con ello es que pues de dónde provenimos en nuestro linaje depende más que nada de la inspiración que tiene el patriarca. Yo me imagino, porque el padre no pasa por alto pues sus propias leyes y él las respeta. Entonces, posiblemente tenga mucho que ver con lo de pues el ADN y la herencia, pero en ese caso todavía no se ha revelado algo así concreto. Lo que he aprendido es que todo esto con relación a las bendiciones patriarcales y de dónde provenimos, ¿no? Depende nosotros debemos tomarlo, analizar más bien las promesas, si vienen de Manasés, si vienen de Efraín o si vienen de otras tribus.
En ocasiones hay hermanos que aún siendo latinos vienen de otras tribus, no precisamente de Efraín y de Manasés. Entonces, sí es importante que lo, lo, lo correspondiente al, a la, al ADN y este, ay, se me va mucho nuestro, ay, si venimos de qué Linaje. casa, del linaje, lo tomemos con mucha fe y esperando que, como siempre, el Padre nos dé en el momento que tenga que venir toda la explicación y toda la sabiduría que en ello hay. Perdón, es mi humilde participación con respecto a ello. Muchas gracias, hermana. Gracias a usted, hermano. Bueno, eh, en cuanto a esto del ADN, les repito, este ADN en específico es el autosómico. Por eso es que en una presentación anterior decía que es de los 22 cromosomas no sexuales. O sea, es decir, hay un cromosoma que nos define la sexualidad a la que pertenecemos, si somos hombres o mujeres. Pero estos cromosomas a los que se refiere el ADN autosómico, no tienen que ver con eso. Y son los que heredamos tanto de nuestro padre como de nuestra madre. ¿Ok? Porque les decía, hay otro tipo de ADN como el Y y el X que heredamos del padre o de la madre específicamente. Pero esos son otros. Ahorita estamos viendo este en específico. ¿Va? ¿Había por ahí algún otro comentario? Sí, el hermano Jorge dice, el linaje es por la asignación que tuvimos en la vida premortal antes de venir a la tierra y el trabajo que desarrollamos aquí en la tierra. Y después la hermana Zulay dice, es importante saber nuestro linaje y conocer cuáles son las bendiciones recibidas. Y después, bueno, el hermano Cristóbal que acaba de ingresar, saluda. A ver, hermano. Sí, miren, es importante también que sepamos, el ADN no lo tiene todo. Es por eso que no es posible el especificar toda la historia de la humanidad por medio del ADN. Porque como vimos hace un rato, se va diluyendo. Entonces, no recibimos el ADN de todos nuestros antepasados. Aunque hayan sido nuestros antepasados, no nos llega todo o parte de su ADN. Entonces, hay partes ahí que se han perdido. Y es por eso que no es posible el saberlo todo por medio del ADN. ¿Ok? Sí, podemos aprender muchas cosas, saber muchas cosas, pero hay todavía huecos que no es posible saber. ¿Ok? Entonces, vamos más para atrás. Ok. Hay que tomar en cuenta, antes de que realicemos una prueba de ADN, de que estemos preparados emocionalmente para cualquier resultado que pueda arrojar. Porque sí puede arrojarnos resultados y cosas que no esperábamos. Desde que podamos encontrar vínculos genéticos con personas que no conocemos o que no tenemos vínculos genéticos con alguien con quien sí creíamos que los teníamos. Entonces se ha encontrado personas que se enteran que sus padres no son sus padres, que sus abuelos no son sus abuelos, o que encuentran hermanos que no conocían, etcétera. Entonces a veces este tipo de descubrimientos pues sí puede resultar un poco confusos y dolorosos en ocasiones. Entonces por eso es que tenemos que estar conscientes de que podemos encontrar este tipo de cosas. Ok, los resultados del ADN, o como parte del resultado que nos dan las compañías de ADN, nos hablan sobre el origen étnico. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero esto hay que tomarlo con mucha cautela. El origen étnico es interesante, pero es muy poco preciso.
muy, muy poco preciso por diferentes situaciones, ¿ok? Entonces, puede sonar interesante, pero no se sorprenda mucho, no es algo así como 1000% confiable. Puede cambiar también, se van actualizando. Cada determinado tiempo las empresas actualizan sus bases de datos y el origen cambia, el origen étnico cambia. Entonces, no, o sea, sí nos puede ayudar un poquito, más o menos, a saber de dónde venimos, pero no es tan preciso. ¿Okay? También a algunas personas les preocupan cuestiones de privacidad cuando realizan sus pruebas de ADN. Pero debemos tomar en cuenta que las principales empresas de ADN cuentan con políticas de privacidad que es importante leer. Antes de utilizar estas pruebas, que nosotros podamos saber cuál es la postura de la empresa en cuanto a compartir información. Hay algunas empresas que comparten información para investigación forense, pero nos preguntan específicamente si nosotros queremos compartir esa información. Yo en lo personal sí lo permito e invito a todas las personas a que lo hagan, porque eso ayuda a poder resolver casos de crímenes y también a poder identificar a personas o a humanos que no saben de quién son. Hace unos años yo compartí mis resultados de ADN con un proyecto en el que estaban buscando personas latinas. Había una persona que habían encontrado que no sabían quién es, y entonces especificaban, bueno, habían hecho investigación y indicaba que él era un latino. Entonces yo compartí mi ADN y efectivamente somos familiares. ¿Cómo? No sé. Compartimos un porcentaje de ADN muy bajo, o sea, somos familiares lejanos. No sé cómo estamos emparentados, pero lo estamos. Entonces, al hacer esto también podemos nosotros ayudar a que estas personas puedan regresar con sus familias. Ok, bueno. Ahora, el ADN en la historia familiar. Como les decía, los resultados de las pruebas incluyen dos tipos de información. Uno que es nuestro origen étnico y el otro es una lista de coincidencias de ADN. Es decir, que otras personas que se han realizado la prueba en la misma empresa y que estamos relacionados genéticamente. Con esta información nosotros podemos ponernos en contacto con nuestros familiares y podemos encontrar a parientes biológicos que no conocemos. Y también podemos elaborar nuestro árbol genealógico identificando antepasados que tampoco conocimos y ir añadiendo ramas a nuestro árbol. Los resultados de origen étnico nos ayudan a comprender un poco mejor los orígenes y las migraciones de nuestros antepasados, aunque como les dije no son tan exactas en este caso el origen étnico. ¿Ok? ¿Hay algún comentario o pregunta en el chat, hermano? En el chat no tenemos comentario, pero digo, bueno, qué interesante es poder saber esto por lo que usted, bueno, nos está trayendo, ¿no? Para saber y tener en cuenta esto. Me impactó mucho desde el principio el hecho de que quizás porque nos parecemos a determinados parientes, por así decirlo, miembros de la familia, y quizás no tenemos nada que ver con otros. O sea, esto me impactó muchísimo, o sea, está muy bueno e interesante, ¿no? Así que muchas gracias. No sé si hay alguien más que tenga para compartir, para comentar. ¿No? Bueno, creo que no. Ok. Ok, ¿qué prueba nosotros deberíamos de hacernos? Esto, como les decía, esta es una prueba de ADN autosómica que analiza ambos lados de nuestro árbol. Por eso es que se utiliza tanto en la genealogía, porque nos da información sobre nuestros padres, abuelos, bisabuelos, hasta 4 a 6 generaciones. ¿Ok? Hermana Zulay. Una pregunta, hermana, que no pude entrar temprano a la clase. ¿Cómo tiene uno ese ADN? Ok, creo que no entiendo muy bien la pregunta, hermano.
¿Cómo obtenemos el ADN de lo que usted está hablando para conocer a nuestros familiares y eso? ¿O es Se algo que refiere, ya está, o es algo que ya está en la plataforma de Creo que es lo que FamilySearch? van ahora, me parece. Ah, ok. ok. Estas pruebas de ADN, de las pruebas de ADN autosómica, como les decía, bueno, analizan los dos lados de nuestro árbol y nos puede dar información de 4 a 6 generaciones atrás. A veces un poquito más, pero depende de la recombinación que habíamos hablado al principio. Estas pruebas se pueden hacer en diferentes plataformas. Aquí están algunas que son las más conocidas, las más grandes, las mejores, yo podría decir. ¿Ok? Y se ofrecen en estas plataformas, que es Ancestry, MyHeritage, que son las que nosotros conocemos más, 23andMe, FamilyTree DNA y Living DNA. ¿Ok? Estas son las plataformas que ofrecen, o algunas de las plataformas. Hay otras empresas que son como más regionales, pero yo sinceramente digo, si vamos a, a gastar en algo así, pues que sea mejor en algo que nos dé más información como en estas plataformas. Sí, hermana Elisa. Hola, Moramay, buenas tardes. Oye, Buenas. ¿a qué se refiere eso de que te pondrá en contacto con primos de tus antepasados? ¿Cómo es que me pone en contacto? Eh, Porque te da una lista de las coincidencias. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo y te dice, tú estás emparentado con esta persona en un 8%, por ejemplo. Y entonces habíamos visto la tablita, más o menos para ver en qué generación podemos saber a qué generación se refiere. Y entonces algunos de ellos, ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero algunas de estas plataformas permiten que tú subas tu árbol genealógico. Entonces lo ideal es que subas tu árbol genealógico y tu prueba de ADN. Entonces con las dos cosas pueden ir uniendo la información, tanto del árbol genealógico tradicional como del ADN, y entonces encontrar el parentesco. Y así es como encontramos a nuestros parientes. ¿Okay? Personas que no conocemos a veces. Fíjate que tengo un problema en mi árbol de que he encontrado que es mi tatarabuelo, si no mal recuerdo. Tiene muchos homólogos. Y incluso en MyHeritage han puesto casamientos con otras personas, pero a mí no me cuadra esa relación. Entonces, eso me podría, tal vez, si me hago una prueba de ADN, me podría aclarar cuál es el correcto bisabuelo, porque tengo que tiene muchos homólogos. Y he visto en MyHeritage y hay un montón que tienen árboles, pero como que estoy revisando ahorita, porque aparte él tiene muchas fuentes y sus esposas que les han puesto, pero a mí no me cuadra porque son esposas que son casadas parroquialmente en la Iglesia Católica en el mismo año a una diferencia de meses. Entonces, ahorita estoy revisando uno por uno de cada perfil, entonces me está llevando un buen de tiempo. Entonces, tal vez una prueba de ADN me pudiera servir. La cosa con las pruebas de ADN, sí puede servir. El detalle es de que depende de qué otras personas también se han hecho la prueba. O sea, es decir, puede ser que encuentre el eslabón ahí que le diga justamente la respuesta, o puede ser que esa persona no se haya hecho la prueba. Entonces es como, sí nos da mucha información, pero puede variar muchísimo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea que por eso tú nos dices, yo sí la recomiendo porque entre más nos hagamos la prueba, más se conectan esos árboles, ¿no? Así es. Sí. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a continuar. Cuando nosotros elijamos una prueba de ADN hay que considerar estas tres cosas. Una, que nosotros tengamos acceso a las coincidencias de ADN. Lo que les decía, que es una lista de personas que compartimos ADN.
Otra, de los árboles genealógicos. Porque si no, no tiene mucho caso, porque pues vamos a decir, pues sí somos parientes, pero ¿cómo? Entonces, los árboles genealógicos, pues sí, ayudan muchísimo a saber cómo estamos emparentados. Y que tengan herramientas. Cada una de las plataformas tienen diferentes herramientas que, algunas de ellas ya son un poquito avanzadas, o sea, sí son un poco más complicadas de entender, pero sí nos ayudan mucho a saber, o sea, cómo encontrar a nuestros parientes, cómo estamos relacionados, etcétera. ¿Ok? Entonces, esas 3 cosas son las que debemos buscar en las plataformas. Y ahora, aquí están. ¿Qué es lo que nos ofrece cada una? Ancestry es la que tiene más usuarios. Tiene un montón. Y cada vez se van sumando más y más. ¿Okay? Entonces es la empresa que tiene mayor número de personas en su base de ADN. ¿Okay? Yo en lo personal lo recomiendo. O sea que el Ancestry es como el que pues el que le podría servir más en ese sentido. Aquí en México no son muy comunes las pruebas de ADN, pero ya se empiezan a tomar. Ancestry entró a México no tiene muchos años, tiene poco tiempo, entonces apenas está como empezando. En Estados Unidos sí tiene muchísimos usuarios. Y si nosotros tenemos algunos parientes en Estados Unidos, también pues nos puede ayudar. Pero sí tiene una base de datos súper grande. La segunda es MyHeritage, que tiene, la cantidad más grande que tiene de su base de datos es de Oriente Medio y de Escandinavia, básicamente de Europa. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos antepasados europeos, nos puede ayudar mucho MyHeritage. Estas 2 empresas, Ancestry y MyHeritage, se encuentran en México, o sea, podemos nosotros adquirirlas en México. Es cierto que no es tan barato, pero tampoco es tan caro. En MyHeritage normalmente hacen descuentos a cada rato. Y casi siempre está aproximadamente en 700 pesos. No aproximadamente. Ancestry, si es más caro, ahorita había visto el precio que está aproximadamente en 2,000 pesos. No es que lo tengan que hacer ahorita ni nada, ni que no les quite el sueño. Pero más adelante si quieren, sí podrían. Yo sí les recomiendo que lo hagan. Y bueno, hay aquí otras 2 empresas que es 23andMe y Living DNA. Estos tienen mercados distintos a la genealogía. Es decir, ellos buscan más información sobre salud y sobre su origen étnico. Entonces, sí se enfoca en la genealogía, nos puede ayudar un poquito, pero como que su enfoque es diferente. Y Living DNA, que es más precisamente, tiene información en regiones concretas de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda. ¿Okay? Se especializa más en ese lugar. Y Family Tree DNA, ellos tienen pruebas más especializadas en el ADN mitocondrial y en el ADN Y, que es el que veíamos acerca de que nosotros heredamos de nuestra madre o de nuestro padre. Entonces, estas pruebas sí pueden ayudar en la genealogía, pero son más especializadas y sí se necesita tener una pregunta muy específica para que nosotros podamos utilizarla, porque si no, no nos va a servir. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber si mi tatarabuelo era tal persona, no podría yo tomar un ADN, un X o un Y. Un X, para empezar, porque pues el X es de parte del mitocondrial, viene de parte de la madre, y pues no. Y de parte Y, tampoco, porque el cromosoma Y, o la prueba de ADN del cromosoma Y, solamente viene por la línea de los padres a hijos. ¿Okay? Solamente es esa línea. Entonces yo no entro en esa línea. Entonces por eso es que tiene que ser una pregunta muy específica en cuanto a un antepasado para que pueda servir. Y bueno, esta empresa de Family Tree DNA, ellos ofrecen estas pruebas. Y bueno, pues estas son las empresas que nos pueden servir un poquito más. Ambas, Ancestry y MyHeritage, ofrecen herramientas para crear árboles genealógicos y acceder a registros históricos.
Es por eso que la iglesia ha hecho convenio con ellos, porque pues nos permiten hacer los árboles genealógicos y tener los registros también históricos. Algunas de estas funciones, o sea, si nosotros queremos utilizar algunas de las herramientas, requieren una suscripción. Nosotros como miembros de la iglesia nosotros tenemos acceso a estas plataformas de forma gratuita en cuanto a los registros históricos y también la creación del árbol, etcétera. Pero en cuanto al ADN, sí tenemos que pagar. Pero sí podemos utilizar esa misma cuenta que nosotros tenemos de la iglesia para ligarla con nuestro ADN. Estas empresas brindan herramientas para subir y crear el árbol, como decía, ofrecen la colección de registros genealógicos y también integran las coincidencias de ADN con las pruebas documentales. A veces pueden arrojarnos coincidencias y también nos dan pistas y sugerencias que se relacionan las coincidencias de ADN con los registros históricos. ¿Okay? Entonces, no siempre es tan fácil, o sea, sí tenemos que tener mucha información y, como les decía, pues que otras personas también se hayan hecho su prueba de ADN, pero sí nos puede dar algunas pistas. ¿Okay? La ventaja también de esto del ADN es de que esto se queda ahí, o sea, es decir, que puede ser que yo ahorita no encuentre ninguna coincidencia, pero que en medio año alguien que me interesa se haga la prueba y entonces me aparece en las coincidencias. Y entonces se está actualizando constantemente. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario en el chat, hermano? Ya están respondidas las primeras, las de usted con respecto al costo del ADN. Y después, bueno, a lo mejor quizás esto, creo que la hermana Rocío preguntaba si había una edad específica para hacerse el ADN. Y el hermano Ricardo ahí le estuvo respondiendo, ¿no? Que en realidad es cuando uno dispone de hacerse, ¿no? Para realizarse una prueba de ADN, dice no hay una edad límite, ya que el material genético no cambia a lo largo de la vida y puede analizarse incluso después del fallecimiento. Sin embargo, dice la edad sugerida depende del tipo de estudio, ¿no? Que uno se vaya a hacer, el tipo de ADN que quiera, ¿no? Y creo que es lo que usted marcó desde un principio, ¿no? Que no hay un solo tipo de estudio con respecto al ADN. Okay. En este tipo en el ADN autosómico que estamos viendo, se recomienda que de preferencia se saque un estudio de ADN, una prueba de ADN, a las personas más grandes de nuestra familia. O sea, es decir, si todavía nuestros abuelos viven, antes de que algo pase, sáquenle una prueba de ADN. Una de las cosas que también se menciona en las plataformas en cuanto a algunas cuestiones éticas es de que la persona que proporciona el ADN tiene que dar la autorización para que se realice. ¿Okay? Hace tiempo nosotros queríamos realizar una prueba de ADN a la abuelita de mi esposo, pero ella ya tiene una demencia avanzada. Entonces, en ese caso ya no es posible realizarle una prueba de ADN si de forma ética. En las plataformas sí especifican que la persona tiene que estar consciente y autorizar que se realice la prueba de ADN. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a seguir. Como decía, Ancestry tiene la mayor base de datos y que nos puede arrojar más coincidencias. Y nos puede ayudar mucho si nuestros antepasados vienen de Estados Unidos, de Reino Unido, o tienen orígenes internacionales. Como les decía, la base de datos va creciendo. Y entonces aquí en México también pues ya entró. Entonces sí podemos ir encontrando poco a poco más información. Y pues también nos proporciona una colección muy completa de registros genealógicos y las herramientas. Ahorita vamos a ver una de las herramientas que proporciona. MyHeritage también nos puede ayudar si tenemos ascendencia de Oriente Medio, judía, escandinava o europea, como les decía. Y también tiene una amplia representación fuera de Estados Unidos, especialmente en Europa. Y también tiene algunas herramientas que pueden ayudar mucho a nuestra investigación. Entonces, pues estas dos son las que nos pueden ayudar.
mucho. Ok, aquí es así como se presenta la información, los resultados. La de arriba, esta es de Ancestry y esta de abajo es de MyHeritage. Entonces aparece la coincidencia y en este caso dice que esta persona es mi prima hermana. Pero recuerden que estos parentescos son estimados, o sea, podrían ser. Es lo más probable, pero no es así súper segurísimo de que así sea. Por eso es que aquí nos está mostrando la cantidad de centimorgans que habíamos visto, ¿se acuerdan de la tablita? Y el porcentaje de ADN que tenemos en común. Entonces nos está diciendo aquí que tenemos 583 centimorgans y 8% de ADN en común. Este que sigue, que es de MyHeritage, es un resultado de la coincidencia con mi papá y dice que compartimos un 49.3% de ADN. Como les decía, no es exacto, no es 50% hacia fuerzas. ¿Ok? Es de 49.3. Que yo pensaría que es más. Porque me parezco más a mi papá que a mi mamá. Pero bueno. Y aquí está la cantidad de centimorgans que compartimos. 3.497.5 centimorgans. ¿Ok? Aquí hay una presentación de una de las orígenes étnicos. Como les decía, esto varía muchísimo. A mí me habían presentado uno y luego hicieron actualizaciones y ya me aparecía otro. Si lo busco este es de Ancestry, si lo busco en MyHeritage me va a aparecer otro. ¿Por qué? Porque las muestras que ellos utilizan son diferentes. ¿Okay? Son de diferentes lugares y entonces les arrojan de diferente manera. Y eso lo van actualizando. Entonces van teniendo más lugares a los que van tomando como muestras, etcétera, y entonces por eso es que después lo actualizan y entonces sale diferente. Entonces, a mí en este caso me sale que soy de México, qué raro. Bueno, dice que yo tengo 70% de mexicano. Aquí dice México, que es una de las actualizaciones que se hicieron. Antes no aparecía tal así como México. A mí en lo personal no me gusta que diga México, la verdad, porque México es muy diverso, muy diverso. Y entonces el decir México es como que no es muy claro, pero bueno. Bueno, en este caso dice, aquí en esta plataforma lo separa por padres, o sea, aquí dice progenitor 1, progenitor 2. No me especifica quién es mi papá y quién es mi mamá, porque yo no he subido los resultados de ADN de mi papá. Si yo los hubiera, me podría decir cuál de los dos es mi papá o mi mamá, pero en este caso no. Pero sí me está diciendo el porcentaje de ADN de las regiones que pertenece cada uno. Y en este caso a mí hubo dos cosas que en esta actualización me sorprendieron bastante. Como les decía, en realidad se tiene que tomar con pinzas esto, pero aquí dice, por ejemplo, que yo tengo un porcentaje de Cornwall. Me sorprendió porque es cierto que yo tengo aquí cerca, muy cerca de aquí donde vivo, llegaron los ingleses de Cornwall, pero que yo sepa, no tengo antepasados que hayan llegado por allá, hasta donde yo sé, no sé. Y también aquí me aparecen sefardíes, lo cual sí, eso sí me sorprendió bastante. Es lo que yo les decía. Aquí, según el ADN, yo tengo aquí, hay un poco de línea judía, o sangre judía. No sé cómo, pero en realidad yo mi linaje en cuanto a mi pensión patriarcal, no es judía, ¿okay? Es por la línea de José. Entonces, es lo que decíamos hace un rato. Pero bueno, hay algunas cosas. Hacia abajo aparecen más, nada más que era muy larga la lista y todo era porcentaje 1%. Es un porcentaje muy bajo, por eso dice aquí 1%, y ese porcentaje puede variar, o sea, puede cambiar. En la próxima actualización capaz que no me sale nada de esto. Entonces, por eso es que hay que tomarlo así como, pues sí, interesante, pero está bien. Ok,
En MyHeritage aparece una de las herramientas es esta, que me parece muy buena. Es que nosotros podemos poner aquí cuánto ADN compartimos en centimorgans. O sea, es decir, si nos aparece una coincidencia y nos dice que tenemos 145 centimorgans, o sea, compartimos. Y aquí me pregunta mi edad y la edad de la coincidencia. A veces aparece la edad, a veces no, pero en este caso sí aparecía. Y entonces yo le puse esta información y entonces me dice que los parentescos probables son estos. El que tiene más posibilidad es el primo tercero, con un 30% de probabilidad, y que compartimos tatarabuelos. ¿Okay? Entonces con esta información yo ya puedo saber que entonces nosotros estamos emparentados por los tatarabuelos. Cuando estas personas comparten sus árboles, por eso es que digo que es importante que nosotros subamos nuestro ADN y que esté ligado a un árbol genealógico. Porque de esta manera nosotros podemos buscar información en los árboles y ver cómo estamos emparentados, en qué tatarabuelo coincidimos. Y bueno, también aparece ahí mismo, aparece este arbolito, bueno, en donde nos indica dónde podríamos estar emparentados. Es lo mismo que lo anterior, pero pues es un poco más gráfico. Que yo estoy aquí, y entonces están los padres, abuelos, y entonces me dice que por medio de los tatarabuelos estamos emparentados. Entonces, aquí está el 30%. O sea, la probabilidad más alta de que nosotros estemos emparentados de esta manera es de 30%. No es exacta. O sea, podría ser acá, o podría ser acá, o incluso acá, que tiene un 1.6%. Pero la probabilidad más alta es de que sea un primo tercero. Y esta es una herramienta de Ancestry, que se llama True Lines. Esta se basa en los árboles genealógicos de Ancestry y nos sugiere un posible parentesco con una coincidencia de ADN. Entonces, según mi árbol genealógico, esta es una coincidencia que a mí me salió. Y entonces él me sugiere, o la plataforma me sugiere que así estamos emparentados. Entonces yo estoy aquí, es mi papá, mi abuela, mi bisabuelo, y por medio de aquí de mi bisabuelo, un hermano de mi abuela, perdón. Entonces ahí es una descendiente de él. Y efectivamente, en este caso, tuvo razón. ¿Okay? Aquí hay otras, creo que una o dos generaciones hacia abajo todavía, pero sí estamos emparentados de esa manera, o sea, de ese lado. ¿Ok? Entonces aquí me está diciendo que compartimos 205 centimorgans. ¿Ok? Y esta es una de las herramientas que tiene Ancestry. Como les decía, no es, bueno, hay que investigar, o sea, no, igual que un árbol genealógico, cuando nosotros encontramos un árbol genealógico que es de otra persona, como decía la hermana Elisa, hay que revisarlo, hay que ver qué tan confiable es, perdón, y hay que ver la información, pero pues nos puede ayudar, ¿no? Nos puede dar información. Y bueno, sería todo. Aquí está la bibliografía y no sé, ¿tienen alguna pregunta? Hermana Moramay, entonces cada vez que hay una actualización, usted recibe esa información, o sea, si van modificándose algo, usted recibe esa información para poder hacer el seguimiento. ¿Es así? ¿Entendí Sí, bien? sí, sí. Buenísimo. En lo personal, muchísimas gracias. Excelente su clase. Muchas gracias. Sí, estas actualizaciones, bueno, las que se hacen en cuanto a los orígenes étnicos, más o menos las hacen como cada 2 años, algo así. Y te avisan, o sea, te dicen, no, pues hay una actualización y cuando tú entras, pues ya está diferente. Y de las coincidencias, a mí me llegan correos de MyHeritage, casi siempre los domingos. Tienes nuevas coincidencias y tienes nuevas coincidencias y así. Entonces también te envían mensajes de que tienes coincidencias nuevas. ¿Ok?
Entonces entiendo que el costo es una sola vez, pero te sirve, o sea, para poder ir actualizando, o sea, pagas solo una vez, pero si hay modificaciones y todo, uno va recibiendo la información necesaria, ¿no? Para ir uniendo árboles o es lo que entendí. Así es, así es. Sí se va actualizando y pues entre más personas vayan haciéndolo, pues va creciendo nuestras coincidencias, nuestro número de coincidencias. Ahí los hermanos en el chat agradecen su clase, hermana Moramay, muy interesante, muchas gracias. Ahí están las hermanas en el chat, la mayoría de las preguntas están contestadas, como dijo la hermana Silvana. ¿Hay algún hermano que desea hacer alguna otra pregunta? Creo que, bueno, algo que les quería comentar, que no Sí. viene en la presentación, es de que la forma en la que se toman las muestras en estas dos plataformas, una es en la de Ancestry, te envían es como un recipiente así chiquito, y nosotros, bueno, tenemos que escupir, llenar con saliva el botecito. Y la otra es de MyHeritage, es que nada más con un hisopo, solamente nos lo pasamos así por la mejilla y ya. Entonces, en algunas personas, por ejemplo, yo he visto algunos comentarios que dicen, no, pues es que yo se lo quiero hacer a mi abuelita, pero ya tiene 100 años y ya no puede, ya no tiene producción de saliva, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, sería mejor una prueba en MyHeritage, que es más sencillo de tomar la muestra, en ese caso. Entonces, pues en realidad es algo muy sencillo. Me llama la atención que nosotros vamos dejando nuestro ADN por todos lados. Porque lo dejamos en nuestro cabello, en nuestra saliva, o sea, básicamente por todos lados. Oye, Moramay, ¿y cuánto tiempo se tarda más o menos en darte los resultados y cómo te llega? Ahí directamente, por ejemplo, si me lo hago en MyHeritage, ahí en MyHeritage, o me llega un folder, un correo, o cómo. Sí llega a la cuenta. O sea, llega ya un correo y te dice, pues tus resultados ya están listos. Ahorita no sé cuánto está tardando, sinceramente. Es que yo las hice las dos, o sea, tanto la de MyHeritage, esa se la hice a mi papá, y la de Ancestry, que la hice para mí. Y las dos fueron bueno, en la pandemia. Entonces, estaban tardando más tiempo por el traslado y todo eso. Pero, no sé, ahorita yo creo que ha de tardar como máximo 2 meses, pero yo creo que con un mes más o menos. Y los resultados aparecen ahí, o sea, tú entras en tu página y ya te aparecen ahí los resultados. Bien, hermanos, vamos a agradecerle a la hermana Moramay por esta hermosa instrucción que nos ha dado. Es muy interesante, por si surgen algún otro tipo de dudas, podemos volver a rever la clase, ¿sí? En los canales de YouTube para poder entenderlo un poco más y si hay alguna duda, poder preguntarle a la hermana. Así que les alentamos a que puedan volver a rever si no quedó algo claro en la plataforma de YouTube para que pueda ser aclarado y bueno, obviamente preguntarle a la hermana Moramay que con esta instrucción, la verdad, nos hemos quedado todos boca abierta. Así que gracias hermana Moramay. Bueno, vamos a terminar nuestra clase.